Abrimos las puertas de la radio también en Eusko Ikaskuntza, o mejor, casi nos colamos nosotros en Eusko Ikaskuntza. Juan Aguirre, Egunon. Egunon, Xavier. Para hablar hoy de un descubrimiento que nos dejó a todos sorprendidos, ¿verdad? Que fue un descubrimiento magnífico, unos frescos de origen medieval en una iglesia de la Llanada Alavesa en la localidad de Gaceo. ¿Qué había allí? Pues verás, en Gaceo, que efectivamente es un pequeño lugar de la Llanada Oriental, perteneciente al Ayuntamiento de Iruraiz Gauna, hace ahora 40 años se descubrieron pues unos frescos de origen medieval, pues de un valor histórico y artístico excepcional, ¿no? Entonces, con motivo de este 40 aniversario, Eusko Ikaskuntza, junto con el Ayuntamiento de la localidad, pues decidió organizar una jornada un poco pues para explicar, dar a conocer y divulgar esta maravilla gótica que pues no es demasiado conocida. Y para ello, claro, en Eusko Ikaskuntza siempre buscan a una persona que sabe de eso. ¿Y quién sabe de eso? Pues José Javier López de Ocariz, que es profesor de Historia del Arte, y yo digo que es un conocedor de ese fenómeno de las pinturas murales en la Llanada Alavesa. Profesor, buenos días, Egunon. Egunon, buenos días. Son medievales, pero ¿de cuándo son las pinturas de Gaceo? Porque decimos medievales, ¿están datadas? Bueno, no hay una datación interna, pero por comparación con otras que se conoce bastante precisamente su fecha, todo el mundo ha coincidido en fecharlas en el siglo XIV. Y en concreto, lo más probable es que sea el segundo cuarto, entre 1325 y 1350. Eso quiere decir... Bastante ajustado. Bueno, bastante ajustado. Intentamos lo más preciso. En realidad hay pequeños detalles, como tanto de la técnica como de las vestimentas, como de cómo tratan los pliegues, y bueno, se afina bastante. Además, ese momento es muy delicado. En historia se suele considerar que el siglo XII, el siglo XIII son etapas de despegue demográfico y económico, y en cambio hacia 1350 precisamente todo se viene casi abajo. Es la época en que se fechan la peste negra en Europa, aunque por aquí no hay datos históricos que lo confirmen, pero está claro que hay una bajada demográfica y que el esplendor cultural que se había vivido empieza a bajar. Entonces es probable pensar que sea justo al final de esta etapa cuando se pintaron en Gaceo esos murales magníficos que decoran la zona de la cabecera del ábside. José Javier, Egunon. Egunon. El otro día en la jornada se hizo un homenaje, se rindió un homenaje al sacerdote que accidentalmente, siendo párroco, halló estos murales, ¿verdad? Por un agujerito detrás del retablo los vio y se descubrió. Esto fue hace 40 años, o sea, en el año 67. Entonces, esto ha permanecido en la oscuridad ¿cuánto tiempo? No se sabía absolutamente nada. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo pudo permanecer tantos siglos esto sin conocerse? Bueno, esas pinturas tuvieron su momento, como todo. Se les considera del gótico lineal francogótico, es una corriente que tuvo mucha importancia. Después llegan otras corrientes pictóricas, de manera que poco a poco, diríamos, se van pasando un poquito de moda. Y la idea en las iglesias era vestirlas completamente, por tanto, con pinturas. Pero luego llega otra moda, que es la moda de los retablos que son magníficos en nuestra zona, han sido muy bien estudiados, los del Renacimiento y los del Barroco. Entonces, como en muchas otras, llegó el retablo a tapar toda la zona detrás del altar, y por tanto, pues quedaron ocultas detrás del retablo. Incluso en Gaceo al menos se consta que hay un retablo desde 1700, no sabemos si lo había antes. Entonces, si estuvieron a la vista hasta 1700, evidentemente ya era 3 siglos y pico. Pero puede que hubiera algún otro retablo anterior. Y después se cubrieron con capas de cal y pintura todos los elementos murales de alrededor. En cualquier caso, cuando citamos las de Gaceo, tenemos que ponerlas en relación también con las de Alaiza y Añúa, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre estas pinturas de estas localidades? Bueno, en realidad no solo son las de Alaiza y Añúa, sino algunos, bueno, en un recuento yo en algún artículo he llegado a contar unas 30, y además, bueno, no solo es mis trabajos, sino, por ejemplo, hay una tesis de Raquel Sáenz Pascual que aportó muchísimo para el conocimiento de estas pinturas, también Juan Carlos Estepe, también Carlos Venegas. Entonces, de hecho, comparando en concreto con Alaiza y Añúa, pues las de Alaiza, que están muy próximas, 4 kilómetros, son completamente diferentes,
y se puede considerar que son también del siglo XIV. En cambio son mucho más sencillas las de Alaiza, son monocromas, en realidad es un dibujo casi infantil, espontáneo, y sobre todo la temática es completamente distinta, porque ya no es una temática religiosa claramente como la de Gaceo, sino es un castillo atacado por soldados, cosa que nos sorprende enormemente verlo allí en el fondo del ábside detrás del altar. Por tanto, las de Alaiza siguen siendo un misterio y se apartan completamente de todas las corrientes pictóricas que estamos acostumbrados a ver. Por tanto, sigue siendo un interrogante. En Añoa se ha conservado una franja y en realidad se parece un poquito en la temática a Alaiza, pero el estilo es bastante distinto. Pero, por ejemplo, en Vitoria mismo tenemos la parroquia de San Martín de Avendaño, tiene una ermita que conserva también pinturas murales góticas en el interior. El otro día el profesor Pedro Echeverría en la jornada decía que, abundando un poco en lo que acabas de afirmar, que bueno, que en realidad probablemente hubo incluso talleres estables de creadores, porque se ve que en la Llanada Oriental pues fue un rasgo característico del arte religioso el hecho de las pinturas murales, ¿verdad? Entonces ahora has citado 30 y tantas. Podría ser que incluso en un futuro podamos seguir encontrando tesoros de estos de época gótica en la Llanada. Bueno, los talleres reconocidos son ya más tardíos, y lo que dijo el profesor Pedro Echeverría, son del siglo XVI, XVII, pero, como cito, hay unas 30 iglesias que conservan muestras sencillas. Lo de Gaceo es un caso excepcional porque tiene un programa iconográfico con escenas, con figuras preciosas. Otras son a veces muy sencillas, y en realidad hay que reconocer que la labor de restauración que está haciendo en colaboración Diputación y el Obispado, con una restauración de unas 100 iglesias en pocos años, pues van obligando a mirar muy de cerca y se van encontrando muchísimas cosas. Además, bueno, esto es casi una primicia, pero no puedo citar el lugar, pero hace 2 semanas se me ha comunicado en secreto un descubrimiento de otras pinturas a unos 15 kilómetros de la Gaceo. O sea, es constante el descubrimiento, a veces detrás de los retablos. Hay también otras zonas donde se podría ir mirando para ver también las conexiones, ¿no? Por ejemplo, viene a la memoria pues la zona de Taul con el Pantocrator, que lo diré que es conocidísimo, o también las románicas de Castilla. ¿Hay mucha conexión con ese otro arte? Bueno, evidentemente las de Taul son conocidas mundialmente y todos enseguida lo pensamos, ¿no? Taul. Pero las de Taul son 2 siglos anteriores, son románicas, además de un románico temprano, de hacia 1123, y tanto las de la iglesia de San Clemente como las de la iglesia de Santa María. En realidad comparte Gaceo con las de Taul en un espacio muy similar, porque es la cabecera, es el fondo del ábside, pero el estilo es muy distinto. Claro, este estilo ya es gótico, el de Gaceo. Además, hay muchos ejemplos en Cataluña, en Aragón, son riquísimos, o el Panteón Real de San Isidro de León, pero todo eso se nos queda en cuanto a estilo lejos. Las más parecidas en la temática y en el estilo a las de Gaceo son las de San Juan Bautista de Aristain en Navarra, en la zona de la Valdorba, pero eso nos lleva unos 100 kilómetros al este, y se parece mucho, por ejemplo, a la escena de la crucifixión, la escena del infierno. Las de Gaceo están mejor conservadas, pero sería difícil de saber cuáles son más anteriores que las otras. Y estas pinturas de Gaceo, ¿qué es lo que cuentan, por decirlo así? Es decir, ¿cuál es la temática? ¿Cuáles son los temas que desarrolla el profesor Stipe? Hizo un estudio hace años que publicó además Jusque Caspencha también. Decía que era Gaceo, las pinturas de Gaceo eran una catequesis a través del arte, es decir, que tenía un valor didáctico, ¿verdad?, sus representaciones. En síntesis, porque ya sé que contiene muchos motivos, pero en síntesis, ¿qué es un poco lo que cuentan estas pinturas? Bueno, tenía razón absolutamente el profesor Juan Carlos Estepe, que fue el primero que hizo un estudio sistemático, ¿no? En el catálogo monumental de la diócesis se puede encontrar su estudio, o en un congreso que hubo en Álava. En realidad una catequesis porque sintetiza de manera, diríamos, fácil, sencilla, popular, todo lo esencial del mensaje medieval cristiano. O sea, aparecen los misterios de la Trinidad, la vida de Jesucristo, la muerte en la cruz, y sobre todo destaca mucho en lo que es el premio y el castigo. O sea, la idea del cielo y el infierno se marcan casi, diríamos, a fuego, sobre todo lo del infierno, claro está.
Una cuestión, porque cuando hablamos de las pinturas al fresco, ¿de qué técnica estamos hablando? Porque se ha utilizado siempre, pero ¿cómo es esta técnica? ¿Qué particularidad tiene? Bueno, en gaseo parece ser que es una técnica mixta. Se utiliza el fresco, pero se termina al temple. Y de hecho, la coloración es relativamente simple, un fondo de tierra verde, y después utilizan el negro para perfilar, luego un ocre rojizo, un ocre claro, un blanco crema. Todo esto, pues, es muy interesante estudiarlo. Primero fueron restauradas por un equipo que vino de Madrid, y de hecho, el día de la jornada de hace un mes, que conmemoramos los 40 años, un pintor fresquista, David Mouta Pou, nos hizo una demostración de cómo es la pintura al fresco. Entonces, en la pintura al fresco es la técnica reina de la pintura mural. Es un trabajo que hay que hacer muy rápido, antes de que se seque la cal, porque hay que dar una serie de capas de cal, y antes de que se seque la capa, en jornadas, por eso muy concretas, hay que pintar. Entonces eso queda impregnado en la cal y en la pared, y realmente duran muchísimo. Es realmente un procedimiento que se utilizaba desde la época de Grecia, después en Roma, después son famosos los frescos de Giotto en Asís, y también evidentemente Miguel Ángel, y llegó hasta los muralistas mexicanos, ¿no? Orozco, Siqueiros, Rivera. O sea que hasta el siglo XX es realmente una maravilla, pero muy difícil. ¿Las iglesias bizantinas también pertenecen a esta misma técnica, o las ortodoxas que podemos ver en los países del este? Bueno, en las iglesias ortodoxas hay mucho. En lo más antiguo del arte bizantino, su especialidad era el mosaico, y el mosaico es mucho más caro, y en realidad es pequeñas teselas de piedra que se incrustan y a veces se revisten con colores muy vivos. Y de hecho la pintura mural muchas veces imita lo que había sido el mosaico, por eso es de formas muy rotundas y con colores muy intensos. Y ciertamente pues podemos imaginar que tanto en las iglesias ortodoxas actuales como en las iglesias pintadas en el románico o en el gótico estaban siguiendo la tradición bizantina, eso no hay duda. José Javier López de Ocariz, profesor de Historia del Arte, gracias por habernos acercado mucho más a esa joya que son las pinturas, los frescos, encontrados hace ya 40 años en la localidad de Gaseo. Un abrazo, Gerri Casco. Suey, agur. Gracias, Juan, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Xavier.